Hermano, buenas tardes. Un saludo para todos ustedes. En este momento tengo las 3 de la tarde con un minuto aquí en el sur de California. Vamos entonces a empezar nuestra reunión de esta tarde, Día del Señor, marzo 13 del 2018. Entonces ah, voy a leer la Confesión de Westminster, la entrada 8 al capítulo 8, entrada 2, y dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios muy eterno, de una sustancia al igual al Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas las propiedades esenciales y debilidades comunes de las mismas, pero sin pecado, y debilidades comunes, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia. De modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, estaban inseparablemente unidas en una sola persona, sin conversión, composición o confusión, que persona es muy Dios y muy hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Esta es la Confesión de Westminster, referente a la naturaleza de Cristo, su uh, divinidad y su humanidad. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendice este momento que estamos reunidos aquí y que este momento sea un momento de crecimiento en gracia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia entonces en el Salmo 67. Abramos las escrituras en el Salmo 67. Voy a leer las escrituras en el Salmo 67. Ustedes me siguen. Dice así la inspirada palabra de Dios: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Sela, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y verás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Esta es la palabra de Dios. Y como vemos aquí, es un salmo pactual, donde vemos el pacto de Dios con las naciones, el pacto de Dios con el hombre. Y dentro de esa estructura pactual está el pueblo de Dios, nosotros que somos el pueblo de Dios. Vamos a hacer una oración de intercesión antes de pasar a la lectura de la ley. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento venimos para traer nuestras peticiones, tanto de necesidad personal, espiritual, física, de laboral y de todo tipo. Quita de nuestro corazón, Señor, toda preocupación y todo estrés. Danos la paz de Cristo que tú nos das a través del amor de Él. Señor, prepara nuestros corazones para la predicación de la palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a estar enfocados y concentrados para que nuestro espíritu también se alimente de tu palabra. Nuestro cuerpo se alimenta, pero nuestro espíritu muchas veces está débil, Señor. Está con hambre de recibir tu Espíritu Santo. Y es a través de la predicación de la palabra. Ayúdanos a ser robustos en la fe, fuertes espiritualmente y no débiles. Ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo todos los días, para que seamos, Señor, y podamos ser sabios y entender cuál es tu buena voluntad perfecta para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces vamos a, en este momento, abrir las escrituras otra vez en Éxodo 23, del 1 al 13. Vamos a leer Éxodo 23,
del 1 al 13. Lo tiene con nosotros, hermanos, la Biblia. Éxodo 23, de 1 al 13 dice: no propagaráis falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en el pleito. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. No oprimirás al extranjero, porque vosotros conoceréis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Pero el 7º año la dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que ellos dejen coman las bestias del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, pero el 7º día dejarás de trabajar, para que descansen tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven sus fuerzas. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta, no menciones ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Esto está en el libro, en Éxodo capítulo 23, del 1 al 13. Son mandatos que el Dios da al pueblo de Israel, mandatos éticos, prácticos, morales, que también se aplica a su iglesia hoy. Tiene que ver con el aspecto de relaciones en la iglesia y fuera de la iglesia, especialmente nuestra conducta referente a lo que es bueno y malo en lo que respecta a la verdad. Dice así: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y esto es una advertencia seria, hermano. Porque lo mismo que fue para el tiempo de Israel hace 3000 años o más, también lo es hoy para nosotros. Es muy importante las relaciones que tenemos nosotros como amistad. Si la persona que dice ser nuestra amistad es una persona impía que habla testimonio falso, nosotros no podemos tenerla como amistad, porque esa es una violación a la ética de Dios, a la ética cristiana. No debemos seguir la multitud para hacer el mal, ni testificar en un pleito inclinándonos a la multitud. En el tiempo que se escribió esto no había electricidad, no había lo que se conoce como internet. Hoy en día existe. Y no solamente para diversión, sino también para crear y conocer personas y edificar una relación de amistad. Lamentablemente estamos viendo, y todos son testigos, que dentro de las redes sociales hay personas que, aún llamándose cristianos, reformados, presbiterianos o lo que sea, realmente violan ese principio y caen en lo que se refiere a la violación de la ley moral de Dios. Por eso, una de las cosas principales que nosotros como cristianos tenemos es no asociarnos con aquellos impíos
que realmente les gusta diseminar mentira, difamaciones, rumores falsos, porque eso es abominación al Señor, como vemos acá. Versículo 7, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Eso no fue solo para el pueblo de Israel, eso es para nosotros también. Nosotros somos el pueblo de Israel y eso lo vamos a ver hoy. Y dice, versículo 3, el último, y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta, no menciones ni se oiga entre vuestros labios el nombre de otros dioses. Idolatría. Idolatría. Y esto es para el pueblo de Dios, para Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel. Y eso es muy serio, algo que tenemos que tener en mente, porque Dios es un Dios justo y santo que no acepta absolutamente ninguna objeción en cuanto a la violación de su ley. Y eso tenemos nosotros que tener en cuenta porque estamos tratando con un Dios santo. Vamos a hacer una oración de iluminación antes de pasar a la lectura de su palabra, que viene a ser el tema de hoy. Oremos. Padre Celestial, ilumina nuestra mente y corazón. Ayúdanos, Señor, a poder estar concentrados en la exposición de tu palabra. Que seas tú quien hable para el refrigerio, el beneficio de nuestro espíritu, que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús te oramos todo esto. Amén. Vamos a abrir las escrituras en Gálatas capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 11 al 16. Gálatas capítulo 6. Vamos a leer versículos del 11 al 16. Por hoy día vamos a hacer, vamos a leer hasta el 18. Gálatas 6 del 11 al 18. Voy a leer la versión Reina de las Américas. Versión Biblia de las Américas. Y ustedes me siguen ahí con la versión que tienen, así dice la palabra de Dios. Mirad con qué letras tan grandes os he escrito de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne, trata de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, hermanos, vamos a nuestro texto de estudio. Es 11 hasta el 18 y el tema es ¿quién es el Israel de Dios? Es un tema muy importante porque dentro del evangelicalismo pentecostal todavía se cree la idea dispensacional que la nación física de Israel que está en este momento en el Medio Oriente es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, cuando vemos este texto escrito 2000 años, no existía la nación física de Israel como se conoce ahora en ese aspecto. Los que vivían en el tiempo de Jesús eran los judeos de Judá. Y ellos eran fariseos, la mayoría de ellos.
El pueblo hebreo ya había desaparecido antes. Los que estaban en el tiempo de Jesús era una combinación, inclusive cuando estuvieron en Babilonia. Cuando salen de Babilonia, más adelante, ellos vivieron ahí por muchos años. Muchos de los judíos se habían mezclado con los babilonios y no eran realmente judíos puros. Ellos vienen ya para el tiempo del Nuevo Testamento, tienen que entender esto para que escuchen y vean qué es lo que está hablando Pablo. Esta carta de Gálatas fue escrita principalmente antes de la década del 50, generalmente entre el año 45 y 49 después de Cristo. Quiere decir, Cristo murió más o menos en el año 33, unos 15 años después. Pablo escribe esta carta, una de las primeras cartas a los Gálatas. Dentro de esta carta a los Gálatas, Pablo entonces presenta lo que es el Evangelio de Cristo. Para entender quién es el Israel de Dios de acuerdo a la evidencia bíblica, tenemos que ir a lo que Pablo entendía por Israel de Dios. Tenemos que ver lo que significa el Israel de Dios. Recuerde que Dios solamente tiene y tendrá un pueblo. Dios no tiene dos pueblos. Cuando la Biblia habla de Israel en el Antiguo Testamento, está hablando del pueblo de Dios. Recuerde que Pablo más adelante en su carta a los Romanos dice de que fuimos injertados en la raíz. Entonces quiere decir de que ese árbol es el mismo árbol, el mismo pueblo de Dios que era antes de la nación judía. Ahora los gentiles son injertados en el pueblo de Dios. Es un mismo pueblo, pero ahora somos parte de ese pueblo. La pregunta es, ¿cómo fuimos injertados al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y así nos convertimos en Israel? Bueno, Pablo eso lo explica de una manera magistral en esta misma carta. Si abrimos, por ejemplo, en el capítulo 3, usted tiene que saber esto, hermano, porque es la única forma que puede aprender las Escrituras en cuanto a lo que dice la Biblia. Vayamos atrás a Gálatas capítulo 3, en la misma carta de Pablo, en Gálatas. Dice, Gálatas insensatos. ¿Quiénes son los Gálatas? Los Gálatas son la iglesia que vivía en Galacia, ¿no? Se dice históricamente que los de Galacia eran relativos o parientes cercanos a los celtas. Era una religión, una tribu del tiempo antes de Cristo. Entonces a ellos en esa iglesia, Pablo le dice, Gálatas insensatos, que quien os ha fascinado a vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Ahora, esto es muy importante, porque de acuerdo al contexto que vamos a leer, a la iglesia de los Gálatas habían entrado los judaizantes. ¿Ok? Los judaizantes. Cuando entran los judaizantes, entonces ellos comenzaron a exigir que los cristianos se circunciden. Porque según ellos, sin la circuncisión, ellos no podían ser pueblo de Dios. Tengan eso en mente. Versículo 2. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y esa pregunta es para usted. ¿Usted es cristiano? Ok, Pablo te pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Ahora, bien interesante porque eso tiene connotaciones teológicas. Cuando Pablo está hablando de esto, no está hablando a judíos, está hablando a paganos que habían salido del paganismo, que ahora son cristianos. Y Pablo les dice, a ver, ¿se acuerdan que ustedes recibieron el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cumpliendo la ley? No, Pablo, no cumplimos la ley. Entonces lo hicieron cuando escucharon el Evangelio. Sí, o sea, lo recibieron por fe. Sí, Pablo. Fíjese cómo va Pablo, recordando, pero al mismo tiempo enseñando la teología cristiana. 3. ¿Tan insensatos sois?
habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora en la carne? Se refiere a que, bueno, si ustedes empezaron viviendo por fe, recibiendo el Espíritu, ahora ustedes están volviendo a la carne, están retrocediendo, porque al tratar de cumplir la ley, ustedes están fundamentando su vida cristiana en la carne, lo cual es en contradicción al verdadero evangelio de Cristo. Tiene que entender eso, hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas. 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Entonces Pablo aquí está apelando al pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, esta parte es muy importante para entender quién es el Israel de Dios. Pablo, recuerde, número 1, está hablando a gentiles, paganos, que ahora son cristianos. A ellos les dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Pablo está diciendo, cuando Abraham fue justificado, no lo hizo por las obras de la ley, lo hizo por fe. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas. Y Abraham no era judío. Abraham salió de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Recuerde, él no era hebreo. Él salió de Ur de los Caldeos, de lo que es Irán, Irak ahora mismo. Él era de Mesopotamia. Entonces él fue justificado ante Dios por la fe, porque dice creyó a Dios y le fue gentada como justicia. ¿Entienden Gálatas? Sí, dijeron, muy bien. Establecido eso, por consiguiente, versículo 7. Por lo tanto, sabed que los que son de fe, o sea, los que recibieron el Espíritu por la fe, ¿qué cosas son ellos? Estos son ¿qué? ¿Qué dice ahí? Mire, léalo. Hijos de Abraham. ¿Por qué es importante esto? Porque los judíos del tiempo de Pablo decían, nosotros somos hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Él es nuestro padre. Según ellos, decían así, por su tradición judaica, por la sangre, por la ley que recibieron de Moisés. Entonces, la ley decía tenía que circuncidarse. Entonces eso le hacía parte del pacto, ¿no?, de Dios, del pueblo de Dios de Israel. Entonces, Abraham era el patriarca, el padre de todos los judíos. Esto es interesante, es un tema teológico interesante porque Pablo está diciendo aquí, ¿no?, a los gentiles, ustedes no necesitan cumplir la ley para que sean, ¿qué cosa? Hijos de Abraham. Ustedes son hijos de Abraham porque son de la fe. Y por medio de la fe, ustedes recibieron el Espíritu y son justificados. Entonces lo que Pablo está diciendo acá nos ayuda a entender a quién es el verdadero Israel. Aquí nos está diciendo quiénes son los verdaderos israelitas. Los verdaderos israelitas, según Pablo en el versículo 7, es aquellos que por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, fueron justificados. ¿Entiende lo que estoy diciendo aquí, lo que Pablo está diciendo? Eso tiene que tener muy en cuenta porque hay muchos cristianos que están confundidos y no entienden esto. No entienden. Quiero que entienda bien. Pablo dice que los que recibieron el Espíritu por la fe son justificados en Cristo. Estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que justificaría a los gentiles, ahí está, por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. O sea, el Evangelio se le predicó a Abraham. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, el Evangelio no es nuevo en realidad.
El evangelio se predicó y se le predicó a Abraham. Cuando salió, cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Anótelo. Cuando alguien le dice, ¿y cuándo se predicó el evangelio? Un momento. La Biblia dice que el evangelio de Jesucristo, porque solamente hay evangelio, se predicó no en el Nuevo Testamento, sino se predicó a Abraham por primera vez. Dice, y se predicó las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es el evangelio. Entonces, cuando dice, en ti serán benditas las naciones, pone a Abraham como el padre de los creyentes. Todos los que creen a Dios, así como lo hizo Abraham, son partes de ese pacto. Y dice así que los que son de fe son que bendecidos con Abraham. No está diciendo aquellos que obedecen la ley de Dios que dio a Moisés son hijos de Abraham. Está diciendo los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Quiere decir que ellos reciben todos los beneficios que acarrea ser creyente en Cristo. Cristo fue predicado a Abraham porque solamente hay un evangelio. No hubo nunca dos evangelios. No hubo un evangelio antes para Israel y ahora para nosotros. Jesucristo es el mismo, dice Hebreos, ayer, hoy y por los siglos. O sea que fue el mismo evangelio de Cristo que se predicó a Abraham. Abraham escuchó el evangelio de Cristo y creyó a Dios y por eso se le fue justificado. Abraham escuchó el evangelio de Cristo, creyó a Dios, creyó en Cristo y fue justificado. Por eso dice aquí, ¿no? Por consiguiente, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Nosotros somos de fe. La iglesia es de fe. Somos hijos de Abraham. Y la Escritura dijo que se va a justificar a los gentiles por la fe. Y se anunció este evangelio a Abraham, que en ti serán benditas las naciones de la tierra. El creyente, ¿no? El creyente dice, ¿dónde está? El propósito de la promesa, ok. Ok. Aquí está. Así que son bendecidos con Abraham el creyente. Abraham lo llama el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Aquí mismo lo dice. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley nos condena, porque la ley es tan perfecta que la ley dice, para que tú seas justificado, tienes que cumplir toda la ley. Tú violas un precepto de la ley, estás condenado. Es por eso que hay dos grupos. Están los que están bajo la ira de Dios, que viven bajo la ley, y están los que están bajo la gracia de Dios, que son los que somos y vivimos por la fe. Los que estamos en Cristo no estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo la gracia de Dios. Pero los que no conocen a Cristo están bajo la ira de Dios porque ellos no están cubiertos con la gracia de Dios. Ellos están viviendo bajo la ley y la ley nunca les va a salvar. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, aquí está, es evidente porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, por la ley no es de fe, al contrario, el que hace vivirá, dice en la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo aquel que se cuelga en el madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahora, tienen que entender ustedes eso, hermanos. Dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Esto es muy importante. Si alguien les pregunta a ustedes, ok,
A Dios escogió a Abraham, pero Abraham vivió unos, ¿qué? 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo entonces nosotros podemos ser hijos de Abraham? Aquí explica Pablo. En Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Pablo está diciendo a los Gálatas y al decir a los Gálatas nos dice a nosotros, ustedes son hijos de Abraham, el verdadero Israel de Dios. ¿Por qué? Porque es en virtud de Cristo que ustedes reciben la bendición de Abraham. Por eso, todo aquel que está en Cristo recibe la bendición que Dios le dio a Abraham, las promesas de Abraham. Eso significa que somos hijos de Abraham y somos herederos de Abraham, de sus promesas, herederos del reino de Dios. Por Jesucristo, dice, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. No necesitamos, dice Pablo, cumplir la ley porque nos va a condenar. Nadie puede cumplir la ley. Es más, los judíos mismos del tiempo de Jesús estaban bajo condenación porque ninguno cumplió la ley. Ellos decían somos circuncidados, tenemos el prepucio cortado y somos el pueblo elegido de Dios. Pablo dice, su circuncisión no vale absolutamente nada. Ustedes pueden haber sido circuncidados a los 8 días, pero la circuncisión sin fe no les hace hijos de Dios. Es la fe en Jesucristo que les hace un verdadero pueblo de Dios. Los judíos actuales, los judíos modernos, que ponen su banderita y los pentecostales con los evangélicos danzan con pandereta y ponen la bandera de Israel y la estrella de David, pensando que eso es, diríamos, el más cerca de Dios. Es un circo completo, ¿no? Es una broma, ¿no? Viene a ser como un festival circense. No tiene valor ni religioso siquiera, ¿no? Es un drama, es una pantomima, ¿no? Es una broma, es una burla, porque eso no significa el pueblo de Dios. Los judíos de hoy están tan condenados como cualquier otro pagano. Es más, ellos rechazan a Cristo desde el principio, creen que Cristo, ¿no?, es un bastardo y María es una prostituta. Entonces, ¿cómo decir que esta gente que ni siquiera son verdaderos judíos, se les llama el pueblo elegido de Dios cuando ellos rechazan al verdadero Mesías? Es imposible. Pablo está demostrando aquí que los verdaderos hijos de Abraham son por la fe en Jesucristo. Y por tener la fe en Jesucristo nos hacemos acreedores de la bendición que Dios dio a Abraham y recibimos la promesa del Espíritu. Al ser nosotros herederos de las promesas del Espíritu e hijos de Abraham, ¿en qué nos convierte eso? ¿Ya saben la respuesta en qué nos convierte? Nos convierte en, aquí lo dice Pablo, el Israel de Dios. El mismo contexto bíblico llega a la conclusión de que somos el verdadero Israel de Dios. Dice versículo 11, mirad con qué letras tan grandes os escribo. Hay mucha interpretación cuando dice Pablo esto. Se piensa que Pablo en este tiempo de su vida había desarrollado glaucoma en la vista y no podía leer bien. Entonces él tenía que escribir letras grandes para ver porque veía borroso. Por eso dice, ¿con qué letras grandes os escribo? Lo cual da a entender la estructura que no es algo figurativo, sino es literal. De mi propia mano. Pablo comienza a escribir. Se sentía muy entusiasmado en escribir esta carta a los Gálatas. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarnos a que os circunciden. Está hablando de los judaizantes. Los judaizantes habían entrado a la iglesia como en toda congregación y decían, si ustedes quieren ser hijos de Abraham, tienen que circuncidarse. Pablo dice, si ustedes se circuncidan, están agradando a la carne, al físico.
pero no a Dios. Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que hubieron algunos en el tiempo de Pablo, que sucumbieron ante la presión judaizante y se circuncidaron ya de grandes, por temor a ser perseguidos por los judaizantes. Pablo les dice, ustedes no están viviendo en el Espíritu, están viviendo en la carne, y todo aquel que vive en la carne es porque quiere cumplir la ley, y los que cumplen la ley, los que quieren cumplir la ley, están bajo la maldición de Dios, están bajo la ira de Dios. Ustedes han caído de la gracia. Ustedes dijeron haber empezado bien y ahora terminan en la carne. Cuando realmente el tratar de cumplir la ley de Dios no es espiritual, sino es carnal. Porque nadie puede cumplir la ley de Dios. La ley nos condena. Pero la fe nos lleva a la salvación en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice así, porque ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley. Entonces esto, como quien dice, les tiró un golpe en la cabeza a estos cristianos. Pablo está diciendo, un momento, ustedes quieren circuncidar, ya lo han hecho, pero qué tontería están haciendo. Ni los mismos judaizantes guardan la ley. O sea, Pablo los humilló a esos cristianos que se circuncidaron. ¿Qué han hecho? Insensatos. Insensato es una persona estúpida, si no sabían eso. Es lo opuesto a sensato. Sensato es una persona inteligente. El insensato es lo opuesto a inteligente. ¿Quién es el opuesto a inteligente? Un bruto. Un bruto. Un idiota. Entonces Pablo está diciendo, pero qué idiotas son ustedes. Empiezan en la fe, terminan en la carne. Y cuando se circuncidan, ni los mismos judaizantes cumplen la ley. Entonces ustedes siguen entonces bajo la ira de Dios. Nunca han estado en la gracia de Dios. Ya viejos se circuncidan. La circuncisión no sirve para nada. No, se imagina lo que Pablo les dijo y la reacción de esas personas. ¿Y qué más? Y dice aquí, porque ni aún los mismos que son circuncidados por la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Claro, lo que Pablo está diciendo es, un momento, estos de aquí no guardan la ley. La única razón que ellos quieren que ustedes se circunciden es para que ellos lleven la gloria diciendo, lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Hicimos que se circunciden. Pero ni ustedes ni ellos han ganado ningún favor de Dios, porque la circuncisión física no implica favor ante Dios. Y dice Pablo aquí, pero jamás acontezca para gloriarse en vuestra carne, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo lo que está diciendo es esto. En vez de circuncidarme, dice Pablo, él fue circuncidado, pero lo que Pablo está diciendo, entre la circuncisión física y comparado con la cruz de Cristo, yo prefiero estar bajo la cruz de Cristo, gloriarme en la cruz de Cristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En otras palabras, Pablo está equiparando el tratar de guardar la ley como vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque la ley condena. La ley condena. Pablo está diciendo, no, entre la circuncisión y Cristo, es Cristo su sacrificio, no soy yo. Mis obras no sirven para nada. Yo me glorío en Jesucristo, porque Él está crucificado para mí. El mundo ha sido crucificado en Él y yo al mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. O sea que Pablo pone en un mismo nivel la circuncisión con la incircuncisión. ¿Por qué? Porque el judío dice, wow, yo soy mejor que tú porque yo soy circuncidado. Algunos paganos decían, no, ser circuncidado no sirve para nada, es mejor ser incircuncidado.
Entonces Pablo dice, ¿saben qué? Déjense de pelear los unos con los otros. Ni la circuncisión que ustedes han hecho, ni la incircuncisión que ustedes no se quieren hacer, ninguno de los dos estados o condiciones, ¿qué dice Pablo aquí? Es algo, no vale nada. ¿Qué es lo que vale? Una nueva creación. Una nueva creación. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, desde el punto de vista del progreso redentor de la teología salvadora, está diciendo que el viejo sistema está desapareciendo. El sistema ritualista de símbolos ceremoniales está desapareciendo y lo que sirve ahora es una nueva creación. ¿Qué es una nueva creación? ¿A qué se está refiriendo Pablo con esta nueva creación? Bueno, vamos a 2 Corintios, el capítulo 5. Escuche bien esto, hermano. Tome nota. 5:17. De modo que, ¿qué? Que si alguno está en quién, lea, en Cristo. De modo que si alguno está en qué, en Cristo. Esto es nuestra identidad. Cristo. ¿Qué pasa cuando uno está en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Esto es lo que Juan escribe en su carta, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo hay cielos nuevos y tierra nueva? Estando en Cristo. Recuerde que Juan está hablando de una forma simbólica. Eran los últimos días del nuevo pacto, exactamente. Porque el antiguo pacto de ceremonias y rituales estaba desapareciendo para dar lugar al nuevo pacto. Hebreos habla de eso. Y Pablo lo entendió. Las obras de la ley no justifican. Las ceremonias mosaicas no justifican. Está pasando. Ahora lo que existe es una nueva creación en Cristo. Porque el que esté en Cristo es una nueva criatura. Este es el nuevo cielo y la nueva tierra en Cristo que habla Juan. ¿No? Las cosas viejas pasaron. De lo antiguo ya no habrá memoria, dice. He aquí son hechas nuevas. Entonces cuando Juan habla, acerca de cielos nuevos y tierra nueva, está hablando justamente de la vida en Cristo. Y dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación en Cristo. Ya hemos visto 2 Corintios 5:17. Y a los que anden conforme a esta regla, ¿a cuál regla? La regla es vivir en la fe de Cristo. Paz y misericordia sea sobre ellos y sobre Israel de Dios. Este es el punto de contención, porque cuando los dispensacionalistas ven la conjunción y, dicen, bueno, mira, aquí está diciendo sobre ellos, pero también dice y sobre Israel de Dios. Lo que ellos no saben es que esta conjunción y no tiene que ser traducida como y, tiene que ser traducida de esta forma. Paz, misericordia sea a todos ellos, los cuales son el Israel de Dios. Esa es la traducción que tiene que hacer de acuerdo aquí a esta conjunción y. Aquí y funciona como una conjunción explicativa. Explicativa quiere decir que tú dices una frase y luego agregas, bueno, déjeme explicarle, lo cual quiere decir, o es decir, ¿no? Debe de ser traducido como paz, misericordia a todos ellos, es decir, al Israel de Dios. Eso tiene que ser traducido así. ¿Vale el contexto apoya esto? Claro, ya lo hemos visto en capítulo 3. El Israel de Dios, recuerde, son los herederos de Abraham. Y uno es heredero de Abraham cuando uno es de la fe de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Y uno cuando es de la fe de Abraham significa que la fe en Jesucristo. Y en Jesucristo, ¿no? Tanto judío y gentil es el nuevo Israel de Dios.
Vamos a Gálatas 3:26 en adelante. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Católico dice, romanista, mucha gente, bueno, todos somos hijos de Dios porque somos creados a la imagen de Dios, ¿no? Todos son hijos de Dios porque somos creados a la imagen de Dios. Pablo dice, no es así. Todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El que no esté en Cristo Jesús no es hijo de Dios, menos hijo de Abraham. Los judíos de hoy rechazan a Cristo. La pregunta es, ¿son ellos hijos de Dios? Claro que no. Dice, todos los que son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. No hay judío ni hay griego. Ahí está. Aquí está. En Cristo no existe, yo soy judío, o yo soy griego, o yo soy pagano. No hay eso. No hay esclavo ni libre. Dice, bueno, estoy en Cristo porque yo soy libre, yo soy tu jefe, o yo soy esclavo. No hay eso. No hay hombre ni mujer. Muy importante. No se está diciendo de que no exista la diferencia. Se está diciendo en el aspecto de recibir la herencia de Dios. No existe la discriminación entre quién es mujer, quién es hombre. Y dice, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Está hablando de aquellos que son verdaderamente cristianos. No está hablando de un ecumenismo humano barato. Está hablando desde el punto de partida de pertenecer a Cristo. En Cristo, la preposición en Cristo. Y dice, no hay hombre ni mujer. Y si soy de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham. Aquí está. Aquí está otra vez. ¿Quién es un descendiente de Abraham, hermano? Y no quiero que me diga, oh, los que viven en Israel. Y menos aún que me diga, yo no sé, porque es una vergüenza que me diga eso después de 3 años que le está enseñando. Los verdaderos hijos de Dios son los que somos descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Lo que Dios prometió a Abraham, Génesis 12, 15, 17 y 19, es para nosotros. Porque así como Abraham creyó a Dios y fue justificado, su fe le justificó, así todos los que son de esa misma fe son hijos de Abraham. Y al ser hijos de Abraham somos herederos de la promesa que Dios dio a Abraham. Y es posible eso porque nuestra fe, la cual tuvo Abraham, no es una fe ciega en algo ciego. Esa fe es en el único mediador entre Dios y los hombres a quien el Padre señaló, Jesucristo, hombre. Aquel que en su nombre somos justificados. Y dice aquí, descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Y dice aquí, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, soy de la descendencia de Abraham. Entonces, hermanos, de esta forma llegamos a la conclusión de que cuando Pablo habla en Gálatas 6 acerca del Israel de Dios, no está hablando de la nación judía, está hablando de la iglesia, ya sea judío o gentil, hombre o mujer. El que está en Cristo es un heredero de Abraham, hijo de Abraham y heredero de las promesas que Dios dio a Abraham. El verdadero Israel. Nosotros somos el verdadero Israel, porque estamos en Cristo.
Y todo aquel que esté en Cristo es parte del verdadero Israel, de Dios. Aleluya. Eso es lo que dice Pablo. Espero pues, hermanos, que esto le haya ayudado a usted a poder comprender la importancia de esta verdad bíblica que Pablo le enseñó. No hay necesidad de poner banderitas, estrella de David, panderetas y danzar. Eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor, como dice Pablo, es la fe en Cristo Jesús. Porque en Cristo somos hechos nuevos. De modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, a partir de ahora, todos son hechas nuevas. Juan, en su carta a los 7 iglesias en Apocalipsis. Que la gracia y la paz sea en usted hoy y mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.